Olguita, Katia, Alejandra querida. Hoy, hola a todos, primero que todo. Hoy día, 11 de septiembre, estamos grabando antes, por una razón simbólica, pero también por un alcance de actividades, vamos a decir, ¿no? Sí, pero siento que igual fue intenso, fue una semana como de preparación, porque todas las semanas como que nos preparamos para grabar, pero esta fue especialmente significativa y nada, hoy son 47 años, sentimos que este programa por lo tanto igual va a tener otro tenor. Tampoco vamos a tener sección, porque si tuviéramos que comentar la actualidad, podríamos comentar a la pasada la gran represión que ha habido hoy. Pacos invadiendo el cementerio general con guanacos, entre medio de las tumbas, tirando lacrimógena, pacos Sí. en las poblaciones, pacos sitiando la ciudad. Y con los militares en las calles. Sí, siento que es una conmemoración del golpe de Estado, no sé, a mi parecer, no sé, siento que a diferencia de otro año, es que son otras las formas del dolor, porque el nunca más no existe, esto no es una democracia, no sé, Y tenemos nosotras más muertos. que llevamos Más harto tiempo muertos. ya investigando acerca de estos temas, como que el haber vivido un acercamiento que si bien no se compara, no llega a equipararse, jamás yo creo, o no digo jamás, pero no llega a equipararse con lo que fue el golpe de Estado y la dictadura, sí fue un recordatorio. Quiero tirarme, no sé, es casi una talla como... No es para tirarse una talla. O me la tiro, no, hoy la wea, algo seria. Que falta de respeto. Bueno, pero hay que reírse. Los que estamos vivos tenemos que estar para eso. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz. Sí. O sea, yo siento que eso igual también es muy cierto. Pues, sí, hoy día es un día triste porque es simbólicamente, como decíamos, el fin y el inicio, como el nacimiento y la muerte de este país, de un proyecto político, de una idea, pero a la vez siento que las continuidades se dan en la resistencia, en los afectos, en la memoria, y eso es lo que pensamos hoy en día, como que yo siento que de verdad no vamos a olvidar, no vamos a olvidar nunca, 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 yo siento porque que no podríamos olvidar, pues si todavía estamos sangrando, pues todavía nos duele, como que todavía no nos dicen dónde están las compañeras, dónde están los compañeros desaparecidos. No han asesinado a más compañeras y compañeros que están presos en este momento, peligrando 20 años por manifestarse, y los asesinos están impunes, gobernándonos incluso. Entonces, siento que es como es como un absurdo este escenario. Entonces, Sí, yo creo ay, no sé, dale. Es que yo como que, por ejemplo, no sé, pues yo siento que igual es bonito y es bacán que hayan distintas formas de sentir las conmemoraciones, pues como que yo personalmente como que me pasa que no me siento como cómoda como refiriéndome o sintiendo que las personas que fueron asesinadas, fueron torturadas, fueron desaparecidas por la dictadura son como mis compañeros, porque siento que los veo en otra, no sé, como que el hecho de no haberlos conocido, siento que si bien me hace como no sentirlo tan cercano como para atrever o sentirme cómoda diciéndolo, me da como la posibilidad de también verlo desde un punto de vista más histórico y más amplio, como pensando de que la dictadura nos toca tanto porque lo vivieron nuestros papás, la vivieron nuestros abuelos, abuelas, y está muy vivo todavía, sobre todo con lo que pasó el año pasado, pero siento que está muy vivo y también porque sucedió en una época en la que ya se estaban visibilizando mucho más lo que eran las violaciones a los derechos humanos, lo que era el terrorismo de Estado, lo que era el fin de un Estado de Derecho que se había estado construyendo hace mucho, como todo lo que tenía Chile que se acabó con este fatídico día. Hay otras personas que al igual que las
no quiero decir víctimas, pero que ya para estos casos las víctimas de la dictadura tenían los mismos ideales, quizás no los mismos ideales, pero sí las mismas convicciones y están mucho más atrás de la historia y están también muy olvidadas. Estoy hablando de las primeras matanzas durante el siglo XX, estoy hablando de nuestros pueblos originarios en el pasado, que eran todos los que hoy no están presentes porque sucumbieron ante la dominación de este país y en general del sistema. Entonces, siento que hoy es... Antes quizás era un punto de partida hacia atrás de injusticia, pero hoy en día se convierte, siento que en un punto medio entre las injusticias del pasado y las injusticias del presente, que ya incluyen tanta sangre que se pueden considerar tan brutales como, o no quizás tan brutales, pero ya responden a un tipo de represión, de violencia y de asesinato mucho más sangriento que quizás otros procesos que han vivido represión. Siento que esto es como lo más interesante de compartir como las distintas perspectivas que hay, porque hay distintos relatos y siento que ese es el sentido también de la memoria y del encuentro, el construir también desde esta diferencia y con las cosas que sí hay en común. Y no sé, siento que comparto mucho también lo que decís, como los asesinados, sí, pues las matanzas de comienzo del siglo XX no tienen grandes diferencias con los asesinados la noche del 18 de octubre por los milicos hace casi un año ya, pues. Entonces, podríamos pasar con la presentación de... Nos permitimos una licencia de unos minutos para hablar de lo que sentíamos, pero hoy día se viene también con un toque un poco más oscuro, no vamos a tirar tanta talla porque sentimos que hoy día andamos más serias nomás, pues igual... Como que las únicas tallas que podría tirar son las mismas que hay dentro de la narrativa de la serie. Sí, obvio que están buenísimas, pero esto es lo que nosotros, dentro de todo lo que nos apasiona de la historia, esto es lo que hemos estado haciendo desde que entramos a la U por allá por el 2016 siendo unas bebitas. Así que con toda nuestra dedicación va este capítulo dedicado a Ecos del Desierto. Sí, esta gran producción de Andrés Wood, pero que cuenta también con otros grandes como Miguel Lipín o Guillermo Calderón, que ahí recordé, gracias a nuestra invitada María Jacobé, de ese capítulo del teatro, sí, que es un gran guionista y dramaturgo, entonces me pareció como muy sensato porque de alguna forma, no sé, o sea, ya partamos con la presentación de la producción. Bueno, como dijimos, Ecos del Desierto es una miniserie de 4 episodios que fue emitida por Chilevisión cuando se cumplieron los 40 años del golpe, que ya queda poquito para cumplir también los 50, ya casi una década de que se estrenó la serie. Y yo me acuerdo que cuando la estrenaron fue cuático, porque toda esta temática del desierto era algo que estaba súper poco tocado. Generalmente las producciones relacionadas a la dictadura son muy de la ciudad. Y esto ya salía de todo eso y yo me acuerdo que me interesé al tiro y obviamente la vi. Siento que dentro de los aspectos técnicos sería muy relevante considerar como la excelente fotografía, que también es muy utilizada para transportarnos a los diversos como tiempos históricos que recorre la serie, ya que va saltando por distintas como, llamémoslo, circunstancias como represivas, enmarcadas en hitos fundamentales, como el año 73, el año 78, luego la década del 80, y luego en los 90 y específicamente en 98 con la detención de Pinochet Hernández. Sí. Y utilizan muy bien como el cambio de la fotografía para enmarcarnos, como en los recuerdos, en esto del pasado, lo que pasó. Sí, po. Y el montaje también es capaz, bueno, la música, o sea, Ángel Parra, ¿a quién me emociona? Manuel García. Manuel García, siento que... Miranda y Tobar también. Miranda y Tobar lo hizo otra vez. Otra vez. Y nada, siento que el montaje es capaz de generarte las emociones
que la narrativa va presentando, como que Sí. uno es capaz de sentirse dentro de la producción. Y siento que eso igual es a través del montaje, como que lo logra muy bien. Y siento que también algo que de repente se pierde un poco cuando se utiliza es que tanto María Gracia Omeña, que interpretó a la Carmen Hertz joven, como la Lynn Kuppenheim, que la interpretó ya más en los 80 y después 90 y actualidad, tienen una relación que se ve muy real. Como que tú de verdad te fijas en la personalidad que tiene cada una en las etapas y al menos a mí me pareció muy realista porque si bien la segunda Carmen era mucho más como chora porque también se tenía que enfrentar a otro tipo de cosas, la primera Carmen se ve que es algo que está en su personalidad desde un inicio y eso me gustó mucho. Sí, eso también es súper interesante porque es capaz de verse la personalidad de la Carmen como la actitud que uno ve hoy en día con Carmen Hertz cuando está discutiendo en el Parlamento, como sí. que es como, de verdad tiene como, más allá de que sigue siendo igual súper diplomática, porque dentro de todo es súper institucionalista, no tiene pelo en la lengua, como que ha dicho las cosas muy como realmente a uno le parecen y sí, siento que me encanta que uno entiende en la narrativa que son la misma persona. Sí, aparte se parecen caleta, la Carmen de los 80 es igual, es súper Sí. parecida. Y bueno, ¿para qué agregar como todo el otro reparto? O sea, así como Catalina Saavedra, José Sosa, Alfredo Castro, Paulino Rubio. Sí, sí, totalmente. Es terrible tener que ver a actores tan bacanes como José Sosa, sí, pero a la vez muy bacán, porque son capaces de transmitirte también toda la perspectiva de la ideología y también el comportamiento que tienen estos milicos asesinos. Así que no, le siento que está muy bien logrado toda la interpretación. Sí, eso. Sí, apaño caleta. ¿Podríamos comenzar a comentarlo? Sí, ¿qué podríamos comentar primero? Sobre la historia de Carmen, pues, cómo comienza la trama, podría ser. Sí, podríamos hablar de Carmen. Bueno, si es que hay gente que no lo sabe, Carmen Hertz es una militante comunista, actualmente diputada, abogada y activista y defensora de los derechos humanos, y también viuda de Carlos Berger, ejecutado político en la Caravana de la Muerte. En un comienzo fue desaparecido y hace algunos años se encontraron algunos de sus restos en el desierto. Bueno, siento que la Carmen es como esas mujeres que uno admira, como con cariño, porque en verdad ha estado ahí y siento que igual es súper particular también su origen, que también te lo presentan en la serie, de que abiertamente la Carmen viene de una familia de derecha, el papá es uno de los fundadores del Partido Liberal, ella viene de la clase alta y en el momento que ingresa a la universidad a estudiar Derecho, en la Universidad de Chile, es que ella comienza como este acercamiento con todo el mundo que existía fuera de la clase alta y de aquí que también comienza su militancia. Sí, porque vemos también aquí que la Carmen, tanto la Carmen como Carlos, su marido, son militantes, no son simpatizantes, no son de izquierda, son militantes comunistas como era la militancia comunista en los 70, que era comprometida a morir. O sea, existe una cosa en los 70, a fines de los 60 ya se empieza a gestar con todo el tema de que comienza a nacer la juventud como un actor social y como un actor político también. O sea, a principios del siglo XX vamos a ver en general en Chile y también en otras partes de Latinoamérica que es la clase obrera, también producto de la Revolución Rusa, etcétera, es la clase obrera la que comienza a identificarse con las ideas de izquierda y comienza a organizarse. Y es ahí desde donde surge la izquierda militante, a pesar de que igual como desde un principio también habían como representantes que podían ser de clase alta o quizás no de clase alta, pero sí ilustrados que sabían leer, lo cual ya era algo súper, no sé, una herramienta de privilegio total, en donde podemos ver como por ejemplo el fundador del partido, Luis Emilio Recabarren, que si bien no era de clase alta, sí era un hombre que pudo lograr la intelectualidad a través de los libros.
Entonces, desde ahí se empieza a gestar el movimiento que, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, en los 70 se une el sector obrero, se le une al sector obrero el sector estudiantil con la juventud como un actor social. Y es en este contexto en donde surge algo que se llama Nueva Izquierda, que es como toda una, no un pensamiento, pero sí una postura de que había que darlo todo para el proyecto político de izquierda y la militancia era parte de la vida. O sea, ya llegaba un punto en que la militancia era lo que tú hacías y tu vida era para eso. Y ahí está inserta entonces en este contexto la vida de Carmen, porque Carmen da todo lo que ella hace es por el partido. O sea, nos parte la serie diciendo que ella era una abogada que estaba súper ligada trabajando con el tema de la reforma agraria, que fue un tema, todo un tema durante el gobierno de Allende. Podríamos hacer un capítulo entero de la reforma agraria y nos Sí. faltaría tiempo, así que vamos a saltarnos la reforma agraria en este capítulo. Totalmente. Y ella tenía ese trabajo súper importante que te plantean que es un trabajo importante y ella tiene que dejarlo todo porque a Carlos lo mandaron a la radio en Loa, que quedaba en Chuquicamata, que ahí ya te liga a otra cosa muy importante de la Unidad Popular, que es el cobre. Entonces, en ese contexto después también te muestra que ella dice, si yo no pensara que cambiar pañales es un trabajo por UP, me volvería loca. Porque ahí también vemos el machismo de la época, pues ella tenía que dejarlo todo aunque su trabajo fuera lo mejor por seguir a su marido y a meterse a una radio súper chica y de bajo perfil en el norte. Sí, era como súper interesante cómo se replican en verdad, porque es la realidad, o sea, como que en ese momento era muy raro, pero también es interesante, yo siento destacar que cómo en la serie son capaces de presentar la relación de Carmen con Carlos, en el sentido de que estaban enamorados, y eran una de las parejas más de matrimonios que estaban enamorados, que tenían un hijo y que eran militantes en conjunto, entonces tenían una relación de compañerismo que abiertamente era de trabajo político y también la que tenían construida como un proyecto en conjunto, una familia, y esas familias también se acabaron con el golpe de Estado. Eso es súper triste, ¿cachai? Porque yo siento que el hecho de que representen como esa cotidianidad del cariño y el afecto enmarca su situación, pero yo siento que es representativa de cientos de otras vidas que también ven un cambio abrupto en eso tras el golpe. Y yo siento que no hay que olvidar eso, pues como que también nos quitaron eso, como tantos abrazos, tantas caricias, tantos cariños. Claro, y aparte porque ellos y ellas, que eran familias militantes, al final eran una familia como todas, solo que tenían un norte muy claro que era militar, pero seguían siendo una familia que uno tiene en su propia casa, por ejemplo. Y uno puede pensar quizás que las familias comunistas son extrañas o son raras, o a lo mejor eran distintas a las otras familias porque eran una familia comunista, pero no, al final eran todas como las familias normales y fueron todas esas cosas las que se acabaron cuando algunos tuvieron que escapar, otros se los llevaron y así. Bueno, continuando la historia, Carmen con Carlos y Germán llegan, que la guaguita, llegan a Chucky, y la verdad es que es tan breve lo que están, porque ellos están como unos días antes que sea el golpe, como que es muy poco lo que alcanzan a estar como en el norte, y desde ahí, bueno, Carlos es detenido, entonces como claro, que Carmen se transforma en su abogada, comienza como los procesos judiciales. Hay que considerar que cuando fue el golpe de Estado, se creó como la figura del Consejo de Guerra que existe, que es como la forma de llevar procesos judiciales desde el ejército para condenar a civiles, pero específicamente la dictadura se utilizó con el sentido de fusilar gente, de matar gente como dentro de una institucionalidad, porque la verdad es que los crímenes, no sé, muchas veces eran como haber sido partidario de la Unidad Popular, haber sido ministro no sé qué, y hay que considerar que igual eso lo presentan en la serie. En Santiago, que era donde se organizó, entre Santiago y Valparaíso, que fue donde se organizó en términos estratégicos el golpe de Estado, la represión desde el día 1 fue implacable, bastante masiva, y
y muy agresiva. Y no estoy diciendo con esto que en regiones no fue así, pero específicamente en algunas localidades sucedía que los generales o los coroneles llevaban los procesos judiciales y bueno, luego de que los llevaban se daban cuenta que sí, la pena podía ser, no sé, 5 años, 3 meses, un mes, porque no habían otras razones, entendiendo de que no todos los milicos estaban con toda la perspectiva de esta doctrina del enemigo interno y que había que matar a todos los comunistas. Y es ahí donde entra esta figura que es el origen y bueno, lo que se basa toda la serie, que es la caravana de la muerte. Entonces siento que ahí sería interesante que profundizáramos un poco en qué fue todo el proceso de la caravana de la muerte, que si bien lo explica muy bien en la serie, podríamos explicarlo brevemente también, ¿te parece? Sí, sí me parece bien, porque si bien había desde antes un espíritu de que iba a haber un golpe de estado, que la Carmen también lo dice en todo este como proceso en el que se van al norte y están como conversando y todo, porque también en el inicio te muestra el tanquetazo de junio, que fue como una antesala al golpe, fue como una amenaza, y entonces tú decís, claro, habían ánimo, había gente que pensaba que iba a ser así. Sin embargo, yo siento que por medio de ambas partes hubo mucha sorpresa. Porque si hay una cosa de la que no se habla, y yo siento que hay que hablarla, es de que también dentro del ejército sucedió mucho que había milicos que no querían que sucediera todo lo que sucedió en términos de violaciones a los derechos humanos. Había muchos que iban mucho por la justicia y hacer los procesos bien, como ya metamos a los comunistas presos, pero metamos los presos, no los matemos con corvo. También está un grupo de militares que también fueron torturados, que también fueron exiliados, que también los mataron, y eso está súper tapado por ellos mismos. No sé si la vergüenza ahí o el sentido que ellos, no sé, sentirán que se han traicionado entre ellos, pero eso por un lado, y por el otro lado siento que de parte de la izquierda y de los militantes de izquierda tampoco se sabía ni se tenía, siento yo, no sé, la conciencia de la brutalidad de lo que iba a suceder, porque había gente que le decían, usted tiene que presentarse en la comisaría. Y ellos decían, bueno, voy a la comisaría, ¿qué me va a pasar? Y terminaban desaparecidos, torturados, exiliados, ejecutados. Entonces yo siento que por ambos lados, más también de la izquierda, por supuesto, porque los militantes y los perseguidos políticos fueron quienes más sufrieron, pero esto de la caravana de la muerte viene a demostrar esa impresión de que en realidad nadie podía sopesar lo que iba a pasar. Sí, bueno, en términos simples, la caravana de la muerte fue como una comitiva especial dirigida por Arellano Stark y con la misma comitiva que había dirigido como combate en Santiago, que fue como cómo se sitió la ciudad y cómo se atacaron algunos puntos estratégicos el día 11 de septiembre de 1973, en la cual tenemos a personajes bastante perversos que se repiten una y otra vez en distintos procesos de violación a los derechos humanos, como Morel Brito y Pedro Espinosa. Bueno, Arellano Stark, ¿para qué decir? ¿Para qué decir Arellano Stark, que está metido en todo? Y bueno, básicamente lo que va haciendo esta caravana, el mismo nombre es bastante revelador de su sentido. Esta caravana, que era muy simbólica a través del helicóptero, va llegando a los distintos lugares, comenzó desde el sur de Chile y llegó hasta el norte, y va tomando como los procesos judiciales que se habían generado en regiones. Y bueno, yo creo que con las investigaciones previas que ya también se tenían de militantes y de puntos a los que se tenía que atacar, porque hay que reconocer que la caravana de la muerte fue una decisión estratégica, sistemática y pensada casi como política de Estado desde ya la figura de Pinochet, porque Sergio Arellano Stark tenía todas las atribuciones que le había concedido Pinochet. Entonces hay que entender que esto es una orden que viene desde arriba, por lo tanto por eso también vienen las responsabilidades. Y bueno, por ejemplo, en el norte, el paso de Sergio Arellano Stark dejó un total de 72 personas desaparecidas. Entonces, realmente su paso significaba la muerte. Bueno, me hago spoiler, pero
Carlos es parte de una de las víctimas de la caravana de la muerte. Y yo siento que eso es lo interesante de destacar, porque esta comitiva, al venir con órdenes desde Santiago, tenía la capacidad de poder pasar toda jerarquía de los milicos de zona. Por lo tanto, los milicos de zona no se enteraban del paso de la caravana hasta que la caravana se iba. Ahí se enteraban que habían fusilado gente. Sí. Entonces ahí viene todo este rollo de la responsabilidad, porque hay muchos milicos que estaban en desacuerdo con esto que pasó, como decía la Katia. No, y aparte que lo que pasó fue que literalmente Pinochet agarró un papel, le puso ahí que Arellano podía hacer lo que él quería, le puso un timbre y literalmente le dijo, toma, haz lo que quieras. Tienes todo mi permiso para hacer lo que quieras. Y Arellano fue y hizo toda esta carnicería. Y claro, como dice la Olga, los militares que estaban a cargo de las zonas en las que pasaron estos asesinatos se enteraron cuando él se había ido. Y también lo vemos ahí, que es como un poco funciona la jerarquía de ellos. O sea, llegaba este viejo, le decía, voy a instalarme en la oficina. Entonces el que se tenía que ir le decía al subordinado, me voy a ir a tu oficina, tú tenés que salir. Y el subordinado le decía a su subordinado, tú sal de la oficina porque ahora yo voy a estar aquí. Entonces vemos todo el rato cómo funciona este poder, en donde te ponen la pata encima y tú le pones el pie encima al que podís más abajo de ti, y no podéis decir nada, po. Entonces está este militar que está interpretado por Alfredo Castro, que a mí me parece brillante cómo hacen esa pareja con el papel de la Paulina Urrutia, que está todo el rato siendo la voz de su conciencia, po. Entonces, claro, Arellano llegó, mató a la gente, chao, me voy, y ahí tuvo que quedar él respondiendo ante las mujeres que se iban a parar afuera de su casa a preguntarle dónde estaban sus familiares, que de un día a otro habían desaparecido de la cárcel. Y que algunos, como Carlos, ya tenían la sentencia. Carlos al otro día iba a salir libre. Realmente siento que aquí también como que es demasiado potente el primer capítulo, porque es el comienzo de algo que sabemos que se mantiene hasta el día de hoy, porque hay que reconocer que estos cuerpos se dijo que se iban a entregar al año, cosa que no pasó, y cosa que de hecho quedó prácticamente como en nada luego de la operación del retiro de televisores del año 78, que luego de que en el 77 se descubrieran los hornos de Lonquén y se descubriera que los desaparecidos que estaban desaparecidos estaban siendo ejecutados y habían sido muertos, Pinochet mandó a sacar del desierto los restos que quedaban y lanzarlo en el mar o en hoyos mineros. Y bueno, la resistencia de mujeres en el desierto ha hecho que hasta el día de hoy se sigan encontrando restos, porque algo el desierto siempre ha dado, pero siento que la serie también es muy capaz de poder captar la inmensidad del desierto. Sí, todo el rato. Todo lo que es y todo lo que uno... Siento que me recuerda mucho, por ejemplo, a cuando uno ve La nostalgia a la luz, de Patricio Guzmán también, como planteándote toda esa inmensidad, que prácticamente es como el cielo. Sí, es súper potente la imagen del desierto que plantean. No sé, siento que esas líneas de la Carmen cuando dice que la excusa era... No es de la Carmen, la dice otro personaje, creo que estaba en un cementerio y dice como la excusa de ellos fue que se los había tragado el desierto y fue el desierto el que nos devolvió algunas partes de ellos. Y me recuerda también otras cosas súper crueles, como por ejemplo cuando los fachos les tiraban huesos de pollo, porque claro, ellos andaban buscando, a esta altura andaban buscando huesos, pues si ya tenían prácticamente la certeza de que estaban todos muertos, porque ese era el destino y el futuro que habían tenido todos, pero no sabían dónde estaban, pues. Y ya después de tantos años, claramente lo único que vayan a encontrar van a ser huesos. Y siento que ahí se presentan como estos dolores tan como transgeneracionales de como el duelo suspendido o estas memorias que no terminan nunca, estos dolores que son que no tienen un ciclo de un cierre psicológico como sanador o reparador tan sencillo o tan como común,
porque hay que entender que siquiera como la concepción de detenido desaparecido es algo que prácticamente inventaron estos gobiernos fascistas con un sentido represivo. ¿Cómo se supera ni siquiera poder dar un cierre, una muerte? Y con las certezas de las torturas, con las certezas de los destinos y con las certezas de la impunidad de los asesinos. Entonces, Yo siento que no se puede llegar a imaginar uno lo que se siente eso. No. O sea, yo ni siquiera me atrevo a decir que me hace sentir mal a veces eso, porque siento que no puedo llegar a imaginar lo que significa perder a alguien así. No, yo siento que lo más cercano que a veces uno siente, aparte de como el ejercicio de empatía que se puede hacer, es como el temor de qué le pasaría a uno en esa situación. Claro. Y eso es como lo que más me aprieta el pecho, así como, no sé, pues, ¿qué pasaría si fuera mi hermano, mi mamá o... En fin, nos fuimos por la rama. Pero es que siento que esta serie toca esas, como que te hace preguntarte esas cosas y te hace inevitablemente ponerte en esos pies. Porque te muestra muy cercano la historia familiar que tenían, o cuando todavía estaban en Santiago y fue esta cuestión del tanquetazo y Carlos iba con esa pistolita y la Carmen le dice, oye, pero en esa pistola vaya a pasar puras vergüenzas. Entonces vemos a la mamá de la Carmen diciéndole que no se vaya, los vemos a ellos pasándolo bien en su viaje, conociendo su casa, y cuando te lleva toda esa emocionalidad de esa como dinámica familiar, de esa cotidianidad, te lleva todo esto que lo hace con una genialidad a través de los saltos en el tiempo, pero uno ya sabe, por ejemplo, que cuando pasa el camión por delante de la Carmen, en ese camión va Carlos. Siento que es capaz de generar eso como la historia de esas tensiones de como, ¡ay no! Está tan cerca. Sí, o la última vez que lo ve cuando Carlos se va y está como esa sombra. Sí, la imagen de que, es que eso, que toma más hermosa. Las tomas son demasiado simbólicas, como que sí. No solo te entregan como el sentido de la narrativa que estáis viendo ahí, sino como un sentido de la trama en general. Yo siento que la toma de cuando lo ve por última vez te genera muy similar, es como una sensación muy similar a la toma de cuando están en la playa y ella le grita al mar Carlos, y grita al mar Carlos, Carlos, desesperada, como buscándolo. Siento que son escenas que a una se le aprieta el corazón porque son un presagio. Como... Claro. Es una gran serie, si más allá de la historia en sí, está muy bien lograda. Es una gran producción. De hecho, hay otra escena en donde está Arellano Stark en su patio y la cámara se empieza a mover cuando empiezan a hablar de que aún hay esperanza y empieza a llegar a una jaula de pájaros. Y se detiene cuando Arellano está justo en medio de la jaula. Así como tenemos esperanza de encerrar a este tipo. Sí, me gustan mucho esos como aportes de cámara. Sí. No, sí, le ponen las producciones de Andrew Wood, hay que decirlo. Sí, pero esta tiene muchas más, es mucho más como, no sé si metafórica, tiene muchas más figuras literarias a través de la imagen. Es que, sí, yo la considero como poética, por ejemplo, los mismos símbolos del helicóptero, la idea del helicóptero, como el sonido, la imagen, sí. Es muy potente, muy simbólica y no sé, siento que me daba mucha rabia porque mientras estaba viendo Ecos del Desierto y escuchaba el helicóptero acá, de pronto sentía que estaba pasando efectivamente arriba de mi cabeza por mi casa y recuerdo que estos jóvenes nos tienen vigilados 24/7 y ¡ah! Sí. Ese es mi descargo. Sí, totalmente. Podríamos continuar con la historia. Yo creo que me gustaría comentar que, bueno, la forma en la que Carmen se entera al final del capítulo de cómo Carlos está muerto. A esto sí, apunta mucho a lo que tú acabas de decir de cómo, por ejemplo, es muy como simbólica la escena. En ningún momento nosotros en esa escena le vemos el rostro a los muñecos. Como que la luz bloquea ver un rostro. Solo vemos la figura de un militar con una voz genérica y siento que así es como funcionó, pues, así es como funcionó criminalmente el ejército, pues, como no son órdenes, yo sigo órdenes, yo no soy nadie, siempre hay un mayor, pero yo hago lo que tengo que hacer.
por más criminal o despiadado que pueda ser. Y así es la interacción con la Carmen, así como su mujer, su esposo intentó fugarse, está muerto, firma aquí. Sí, y el shock que produce te lo da a entender muy bien cuando llama a la mamá y le dice como intentó escaparse y lo mataron. Y como que veí realmente la desesperación de, o no, no sé si la desesperación, pero siento que veí el sentimiento que está teniendo cuando está intentando contarle a la mamá. Y eso te demuestra, también hace ver lo difícil que es verbalizar las cosas algunas veces. Sobre todo cuando tenéis que dar una noticia que no creís, como algo que realmente no creís, como cómo lo verbalizo. Sí, sí, siento que eso se nota mucho, como que cuando lo dice recién se da cuenta, porque es tan absurdo pensar que Carlos está muerto porque lo había visto en la tarde y él iba a salir libre Al otro día. al otro día. Era como, de hecho, me acuerdo que lo anoté, así como, está muerto, eso, lo mataron, eso. Así como, sí, eso. Como que, ¿qué más te voy a decir? Y la verdad es que así de inexplicable, violento y trágico fue. Así fueron esas muertes, así fue como se conocieron. Y más Sí. encima siempre en un ambiente en el que nunca se tiene mucha información, nunca está muy claro. Tu ser amado que fue víctima siempre es el malo, siempre es el culpable, siempre es el delincuente, y los milicos que están matando a la gente frente a tu ojo son los buenos. Entonces, no soy capaz de entender tampoco como el shock de eso, pues, de esa realidad, así como está muerto, estos son los asesinos, o sea, nosotras lo vemos en esta cotidianidad, pero siento que estar en esa circunstancia me desbarata la cabeza, como que es demasiado Sí. para entender. Sí, aparte que ella, como que yo la vi con mi mamá y en un momento me decía como, pucha, pobrecita la Carmen, o sea, debió haber sufrido tanto. Y yo le decía, imagínate, la Carmen era una mujer abogada, era una loca con formación, era una mujer con herramientas. Imagínate todas las mujeres pobres que volvamos nuevamente los índices de analfabetismo, la precariedad educacional, de formación de la gente, iban a preguntar y a la Carmen se la bancaban porque la loca era chorísima y era abogada, entonces si no le dejaban ver a su marido tenía que ver a su cliente. Pero piensa en una mujer que no tiene todas las herramientas que tiene la Carmen. Sí, Digámoslo, los recursos, o sea, como que abiertamente la Carmen es una mujer con recursos, y yo creo que igual también eso es lo potente de esa historia, pues como teniendo los recursos, teniendo una familia de derecha. Carlos era de una familia judía, no sé, yo siento que judíos igual igual a plata. respetar en este país, no sé, igual plata. Eh, entonces, como que siento que no eran necesariamente como el blanco de lo que se espera como en términos de la represión. Y bueno, Carlos fue un asesinado más y la Carmen se volvió una mujer más que tenía a su compañero en el pecho. Entonces, también eso es lo potente de cómo al momento de acabar con un proyecto político se destruye en el transversal el tejido de la sociedad. Hay que reconocer que efectivamente los sectores populares siempre han sido mucho más reprimidos y que la represión siempre se dio en otros sentidos porque ya viene otras precariedades detrás. Pero la represión desde el golpe de Estado en ese sentido fue bastante democrática en algunos sentidos. Pues. Obvio que no todos los cuicos, pues, sino que me refiero a estas personas cuicas progres o Yo que estaban siento como que en lo que esas pasó, militancias. yo siento que esa como democratización, entre comillas, de la Yalai, yo siento que tuvo la oportunidad de darse mucho en un inicio, pues como en esta oportunidad, porque pasó todo muy rápido. Pero después vemos, por ejemplo, lo vamos a ver la próxima semana en los archivos del Cardenal. Posteriormente, tú veis que si alguien caía detenido y tenía plata, tenía más posibilidades de salir con vida de la que estaba. Podía más posibilidades de irse exiliado si lo estaban persiguiendo. Tenía más posibilidades de muchas cosas que no tenía otra gente. O sea, vemos, por Sí, ejemplo, personas que a través de la terrible Operación Cóndor desaparecieron en otros países fuera de Chile, pero en las mismas circunstancias en las que desaparecen chilenos y chilenas,
pero la familia no tenía plata para viajar a ver qué onda, pues entonces no hubo Sí, búsqueda, no hubo una oportunidad de salvarse. O sea, en gracias por esto, la enmarcación, porque sí, como que esta represión fue en verdad característica desde septiembre de 73 a, no sé, marzo, febrero del 74, donde ya efectivamente desde abril se crea la DINA como tal, aunque como organismo igual empezó a funcionar desde finales del 73, pero hay que reconocer que este periodo masivo, público y muy agresivamente violento fue en los primeros meses del golpe, desde septiembre a diciembre. Y sí, ahí se dio esta clase de circunstancia con lugares masivos de detención, pero sí, muy bien como dice la Katia, gran acotación compañera mía, gracias compañera. la represión desde 1974 a 1977, desde la DINA, que es la Dirección de Inteligencia Nacional, comienza a ser sistemática pero focalizada, como que implica todo un sistema de inteligencia, investigación y también específicamente apunta directo objetivos, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Así que, no sé, siento que, a ver, es que espera, esto lo voy a tener que ayudar. Es que yo ¿Cómo siento, continuamos? Me siento a veces como, me deja como... no, pero yo siento que tiene muy buena relación lo que estáis hablando de que después hay una especialización, porque ahí también entramos a un tema de cómo las personas que están siendo perseguidas, qué oportunidades tenían para intentar salvarse, ¿cierto? Partiendo de esta base que estaba hablando recién de que si teníais plata te podíais salvar un poco más, después posteriormente, cuando ya la represión era más selectiva. Y ahí vemos todo el tema de que la Carmen Hertz termina trabajando en la Vicaría de la Solidaridad, que fue el pilar fundamental y número uno para lo que la gente podía recurrir. O sea, la gente sabía que, o por voz después de un tiempo, ya ahí a fines de la dictadura o a mitad de la dictadura, la gente ya tenía clarísimo dónde tenía que partir si se le desaparecía a alguien. Así de determinante. La Vicaría de la Solidaridad fue la única salvación, lo único a lo que podía aferrarse a alguien de que una autoridad pudiese darle un poco de justicia o pelearla un poco por ellos a través de una herramienta súper básica del derecho como es un recurso de amparo, que era a lo máximo que podían aspirar también. La Vicaría de la Solidaridad, parte del Arzobispado de Santiago, fue, a diferencia de las iglesias católicas de otros países en dictadura como Argentina, sí ayudó a las personas que estaban siendo perseguidas en general, aunque por supuesto que habían curas fachos, pero este era un organismo oficial reconocido por la iglesia, que fue impulsada a través del Comité Pro Paz por Raúl Silva Enríquez, que era el arzobispo en ese tiempo, ¿no? Y era arzobispo. De Santiago. Y era jugado. Fue el primer Sí, loco en ceder tierras para la reforma agraria de Frei Montalva. un Ojo. Ah, visionario. así de progre, el curita. Sí, po. Así que bueno, la Carmen se integra a este equipo y ahí vemos también en la serie ya posteriormente, después de que te muestre la muerte de Carlos y todo, que ya nos pegamos un salto en el tiempo y estamos en los 80 en donde yo siento que es re duro cuando empiezan a mostrar el tema del amedrentamiento que sufre la Carmen por su trabajo en la vicaría. Sí, es que también es parte representativa de la realidad de las personas que trabajaban en la vicaría. Como que personas de la vicaría eran perseguidas, las seguían a sus casas, eran amedrentadas, y este tipo de llamadas noche, poner musiquitas militares, como que recuerdo que también es algo que vemos después también mucho en los archivos del cardenal. Sí, Eh, el como que era la amedrentamiento. forma en la que actuaba la CNI. La verdad es que hay una frase de Carmen en la serie que caracteriza mucho, yo siento todo, es como, nunca me acostumbré al horror, como que no importaba qué tan inmersa estuviera metida, daba lo mismo, como que siempre sigue lastimándote, nunca es suficiente. Y a mí me parece, no quiero ocupar una palabra tan coloquial como cuático, pero me parece demasiado admirable como lo fuerte que es todo el tiempo, a pesar de que, por ejemplo, vemos esta escena en donde incluso con su amiga del alma, ella se mete al baño y llora porque
Claro, cuando ellos la llaman, la loca los manda a la punta del cerro con viento fresco, con garabato incluido, y después se encierra en el baño y la llora, pero sola, si después queda cara, se va a llorar. Entonces siento que eso también demuestra mucho un viaje en donde vemos a la Carmen constantemente a través de su trabajo como defensora de los derechos humanos y hoy en día también, en donde sigue reactiva a pesar de los años y la vemos estoica y fuerte y súper determinada y por dentro, no sé, pues muy relacionable a la escena en donde Paulina Urrutia le está diciendo que si su marido no cumplía las órdenes que le decían lo iban a mano, él podía sufrir el mismo término que los detenidos y la Carmen le dice, oh, sería terrible quedarse viuda. Sí, No en sé. esa escena fue inevitable no reírme un poco, fue como, Sí, o sea, qué gran capacidad incluso de relacionarse tiene que hasta puede como extrapolar su dolor para poder hacerle una crítica a este gran personaje Paulino Rubia que, pucha, no sé, me encanta mucho. Como a que mí siento que igual. todas sus intervenciones son... No fueron en vano. No, y son muy buenas porque sus comentarios son como súper puntiagudos. Sí, sí. Sí, como cuando le dice a Alfredo Castro, tú no traes a la casa si no les decía algo a esas mujeres. Sí, así como tenéis que darle la carta, dile dónde están sus familiares, dile la verdad. Como que lo tenía todo muy claro ella también. Sí, sí, totalmente. Y no sé, siento que fue la alerta spoiler, pero ya que estamos comentándola a ella y como esta pareja, como que la última escena, que sea ellos conversando de viejos, diciendo como, si Arellano Stark es culpable, yo soy inocente, y ella diciéndole, no, tú No, también eres perrito. culpable, así como, vas a pagar en alguna vida, en esta o en la otra. Como que siento Eso, que eso resume todo. Como que eso es una frase muy cultura popular chilena. En algún momento lo vaya a pagar, en esta vida o en la otra. Yo es siento que la que formación es muy cristiana católica. no, no te diría cristiana católica, pues vieja, sino diríamos el paraíso o el infierno. Yo creo que es un premio consuelo, quizás. Como Ah, ya sí. Pinochet no pagó en esta, pero en la otra sí que la va a pagar. ¿Tú creís que la está pagando ya? Yo espero, yo Sí, espero que le esté pagando. O sea, puede espero que ser. evolucione, espero por su alma de verdad que evolucione. Le faltan muchas vidas, yo creo. Yo creo que ese va a ser su castigo. Que le falten muchas vidas y tener que volver a nacer en este mundo. Mi abuela es la que nos fuimos. Eh, las vidas y... Posapocalíptico. Bueno, siento que otro de los tópicos interesantes que vemos a lo largo del trabajo que desarrolla Carmen en la vicaría, aparte de denunciar y la búsqueda de Carlos, como con su amiga Marta denuncian la situación De que cuartel se vivía en Borgoño. ese momento de Cuartel Borgoño. Que no sé si quieres puedes profundizar tú un poco más en que... Cuartel Borgoño fue un cuartel de la CNI que está ubicado al lado de la estación Mapocho. Justo al ladito, así como cruzando la calle. En la calle Borgoño, En la con calle Avenida Borgoño. Independencia. Eso mismo, donde ahí hoy en día hay una cuestión de la PDI. En el edificio anterior, como yendo más hacia la estación Mapocho, está el cuartel Borgoño, que hoy en día está ahí, está a medio ir saltando, lo quieren demoler. Por otro lado, los exprisioneros quieren recuperarlo, por supuesto, para poder hacerle un sitio de memoria. Ojalá poder hacerle las investigaciones que se han hecho en Londres 38 de arqueología para buscar, bueno, pruebas, yo creo, de paso de algunos detenidos desaparecidos, como recordar cómo funcionaba, etcétera. Y ahí vemos en la calle, en la serie que Carmen y su amiga van a denunciar ahí que se está torturando, que fue un cartel que estaba como especializado en el MIR, más que nada. Y lo otro importante es que ese centro de tortura fue uno de los que más se hicieron denuncias, porque Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, cuando se creó, también en los 80 hay fotos en internet de las denuncias que iban a hacer a ese centro en particular. Sí, y que yo creo que aparte
considerando que ya no existe la DINA como tal y ahora le tenemos la CNI, el lugar, por ejemplo, de represivo de excelencia al que mucha gente llegó a parar durante los 70 era Villa Grimaldi. Sí. En este caso, en los 80 es Cuartel Borgoño, entonces, incluso muchas veces la gente que venía de, no sé, protestas nacionales en la calle, pasó por Cuartel Borgoño también. Claro, porque tenemos por que su capacidad también. Claro, porque era grande. Entonces igual tenemos que recordar que cuando ya la dictadura se comienza a especializar, empiezan a haber centros que son determinados para ciertas cosas. Hay centros que son más de paso, como de detención, y llevar a un primer centro. Después trasladar a otro centro en donde se hacían los interrogatorios y finalmente habían otros centros que eran de término, como por ejemplo Simón Bolívar, que se supo solo cuando el mocito dijo que había estado ahí, porque de ahí todos los detenidos habían salido muertos. Entonces ahí vamos a ver que hay centros que albergan una mayor cantidad de prisioneros y prisioneras porque son más grandes. En este caso Borgoño era un centro igual grande, teniendo en cuenta que había otros centros tan pequeños como Londres 38, Nido 20. Sí, pero hay que considerar que también, aparte específicamente desde el 80, ya hay otros mecanismos represivos en el que si bien sigue siendo muy selectiva, sí, pues específicamente está preocupado del MIR, de frente y de las protestas en general, siendo también muy específica con los blancos, pero ya no utilizando el mecanismo de la desaparición forzada como mecanismo represivo final, sino que específicamente la ejecución en muchos casos o como también muchas personas la tortura. O sea, la tortura todo el rato. Pero sí, pues tortura siempre se mantuvo, pero debido al gran revuelo que había causado como la desaparición forzada en los 70 con operaciones como la Operación Colombo, como que eran demasiadas las explicaciones que debía el Estado chileno todavía y se detuvo como ese proceder, pero sí, pues claramente luego se siguieron con ejecuciones y la tortura es algo que se mantuvo durante toda la dictadura. Sí, pues bueno, volviendo al tema del amedrentamiento, queremos igual mencionar, como hablar un poco también sobre una parte que me dejó igual en como súper tensa, que es cuando ya la Carmen sufre de todos estos amedrentamientos y después van a Cuartel Borgoño con la amiga y después de eso, después de que logran ver a los detenidos y les preguntan los nombres, etcétera, vemos que un día llega la Carmen a su casa y su nana estaba muerta, que estaba embarazada. La vemos que cuando la encuentra estaba con una ropa distinta a la que estaba cuando abrió la puerta, entonces te hace entender que quizás los tipos abusaron de ella. El perrito, que te lo había mostrado antes todo el rato, como que el perrito era el perrito querido del hijo. No, lo encontré eso, súper fuerte. Y no sé si lo habrán agregado como para la serie o pasó de verdad. No sé, ahí. Tampoco sé si fue real o pasó de verdad, pero lo importante es la intención de que con esas acciones lo que le mostraban a Carmen es que tenían el control de su vida, porque esa noche podrían haber matado a Germán. Sí. Y no lo hicieron. Entonces el sentido era demostrarle que ellos podían hacer básicamente lo que ellos quisieran. Y esa cuestión siniestra que tienen de dejar la música, lo de la música a mí me perturba, pero de sobremanera. Es que te perturba la música fuerte, a uno lo distorsiona todo el ambiente de partida ya. Obvio que distorsiona porque perdís como un sentido. Bueno, ahí es cuando Carmen decide irse al extranjero, como que opta como, por decirlo así, un autoexilio con su hijo Germán. Como en verdad también otras personas de la vicaría, muchos testimonios han demostrado que tuvieron que hacerlo. Sí. Mucha gente de la vicaría tuvo que terminar saliendo al exilio porque el amedrentamiento a su familia o ellos mismos era como te quedáis un tiempo más y probablemente termináis muerto. Me parece súper importante destacar que incluso que con esa amenaza de muerte mucha gente trabajó durante más de 10 años por buscar un mínimo de justicia para muchas personas y creo que esas son labores que nunca hay que dejar de reconocer, porque así como hubieron seres súper despreciables,
También en estos contextos de crisis donde salen personas que hasta el último de los momentos son personas admirables y totalmente humanas y éticas, y que yo creo que al fin y al cabo también son esas las razones por las cuales todas las ideas y sentires políticos tienen un sentido, pues, como ese afecto, ese contacto, ese que todos valemos. Así que siento que es súper admirable la labor que tiene la Carmen. Y bueno, ahí la serie ya después se enfoca precisamente como en la década 90-2000. Pero yo quería un poco mencionar como Perdón, la parte, dale. no, tranqui, la parte en la que la Carmen decide quedarse, porque estaba como yendo a sacarse la foto del pasaporte para irse, y están en el centro como dándose una vuelta porque tenían que esperar las fotos, y se topan con esta manifestación precisamente del movimiento contra la tortura, que estaba en las escaleras de la biblioteca, que igual buscando en Google es súper como una de las imágenes más icónicas de la dictadura, en donde están mojando a la gente en la escalera, y la Carmen ve ahí a otra, una vez más, Paulina Urrutia, que estaba ahí a pesar de todo, y ahí como que ella decide, no sé, yo siento que ahí dijo como ya tengo que seguir luchando. Sí, es una gran escena. Es muy bonita por lo demás. Porque sí, como bien decís, recrea un momento súper emblemático y es súper potente ver a Paulina Urrutia ahí, porque entendemos que los procesos en ese momento siguen. Ella sigue siendo la esposa de un militar retirado, pero que ella claramente ya tomó una postura. Sí. Ahí como que me va muy como con un post que he visto como corriendo días como hoy, que dice como si estáis, si no te importan los desaparecidos, los ejecutados de la dictadura, como no es que tengamos diferencias políticas, tenemos diferencia ética, humana, y eso ni siquiera merece una discusión, así como Sí. no tengo nada que explicar. Y ella, bueno, lo plasma muy bien su personaje, siento que es muy representativo de estos símbolos de mujeres u hombres que están del otro lado, frente a toda esta violencia toman una decisión. Y ya, pues, pasemos de lleno, Carmen 90-2000. Bueno, démosle. Yo siento que es relevante considerar el contexto político de Chile en los 90, porque si bien Chile la alegría ya viene, alerta spoiler, gente que nos escucha, la alegría no llegó. Y lo que sí llegó fue justicia en la medida de lo posible, impunidad, y bueno, la década de los 90 es como... Ahí podríamos hablar un poco del discurso y de la postura que tomó el gobierno y el Estado chileno, más que el gobierno, el Estado como aparato estatal, acerca de lo que había pasado. O sea, a mí me parece nefasto, no sé qué te parece a ti. Hablemos las cosas como son. Hay que pararnos desde la perspectiva de que luego de 17 años de carnicería injustificada y sistemática contra el pueblo de Chile, estos caballeros que firmaron acuerdos dijeron, vamos a reconciliarnos, porque Chile tiene que ser reconstruido. Y vamos a neoliberalizarlo mucho más. Y la verdad es que hay que considerar que abiertamente el Estado chileno, si bien comienza a tener avances en términos de memoria, justicia y verdad, a diferencia de otras dictaduras, por ejemplo, en el continente, con la creación del informe Reti y después la década del 2000 el informe Valech, hay que reconocer los límites que tienen estos informes, considerando que solo se vuelven símbolos, nunca se vuelven transformaciones estructurales o que realmente den un camino hacia la justicia. Pinochet hay que reconocer que siguió siendo senador vitalicio hasta el año 98 en el país. Entonces hay que reconocer que esto fue pactado, que a los familiares les dijeron sí, vamos a poner un memorial acá con sus nombres y pueden irse tranquilos a las casas. Pero no se preocupen, vamos a encontrar algún día a los criminales. No, y aparte que toma una postura muy cómoda, que es un poco toda esta cuestión del empate, en donde tratan de decir, sí, pero lo que pasa es que Chile estaba tan mal con Allende, estaban tan exaltados y estaba todo tan en la terrorista, que los militares tuvieron que hacerlo, y como tuvieron que hacerlo, se les pasó la mano.
de verdad que siento que no hay un análisis político profundo. Ya, está bien. Estábamos en los términos recién de la Guerra Fría y la gente no sabía cómo se venía la mano en el mundo tras la caída del comunismo, que significó un golpe gigante para la izquierda y para todo lo que estaba pasando en el mundo, porque estaban todos los fachos saltando en una pata. Entonces, siento que no se tomó un análisis político de que no era justificado todo lo que estaba sucediendo. O sea, nada justificaba lo que sucedió, nada, ni siquiera la cantidad de militancia que había por la vía armada. O sea, yo creo que la izquierda en algún momento pensó que podía hacerle el aguante a los milicos, pero yo creo que se dieron cuenta desde el día uno que eso no iba a ser suficiente. Que siento que eso es lo relevante de cuando uno considera conversar sobre estos temas. No puede dársele ni siquiera un espacio a alguna relativización de los derechos humanos. O sea, incluso está muy en el discurso de como los avances económicos de la dictadura y no sé qué. Bueno, la gente que habla de los avances económicos no le dice dictadura, pero, pero hay que considerar que la gran parte de estos mitos económicos han sido desmentidos con la realidad. Comparto mucho eso, no hay ningún espacio en el que pueda siquiera justificarse o llegar a algún empate. Hay que reconocer que abiertamente el informe Regi se plantea desde esta polarización, desde este proceso de violencia, pero no describen todos los procesos de violencia previos durante la Unidad Popular por parte de los sectores fascistas contra el gobierno elegido popularmente y constitucionalmente por el pueblo chileno. Entonces, siento que este espacio a no posicionarse da espacio para poder tener esta clase de dudas que no hay ninguna garantía, ¿cachai? Como que no debería dársele ninguna cabida a esta clase de dudas. Entonces Chile dijo, vamos a hacer el informe Reti, ahí está la cuestión, son como 1000 tomos, quédense tranquilos, damos vuelta a la página, borrón y cuenta nueva prácticamente. Siento que eso sí que fue la chilena, así como mediocridad al máximo, una falta de respeto hacia la familia, un legado educacional histórico paupérrimo, vergonzoso, que nos tiene hoy día como estamos, pues. Así que, bueno, es en ese contexto, volviendo a la serie, en donde la Carmen, nos muestran de nuevo a la Carmen ya más avanzado. Sí, y de hecho aquí es interesante como posicionar que en el Chile de los 90 estaba como también instalado dentro del discurso político la figura de los militares como una constante amenaza que podía llegar y acabar con esta democracia. Por lo tanto había que andar casi en puntillas para no molestar a los milicos que seguían en el poder, sí. Pero estábamos en democracia, tranquila. Entonces en este contexto es que los procesos judiciales tras el informe Reti no se aceleran, no es que haya como un gran avance, y de hecho se mantiene bastante estático los procesos judiciales en el Chile de los 90, hasta el 98, cuando es la detención de Pinochet en Londres por su responsabilidad en los casos de la Caravana de la Muerte y la Operación Colombo, que están marcadas dentro de la Operación Cóndor. Recién ahí es donde empiezan a avanzar los procesos judiciales aquí en Chile, y es impresionante y lamentable, y hay que hablar del rol cómplice del Poder Judicial chileno con la dictadura, en el sentido de su inactividad o incluso de su nulo avance, y que en base a procesos judiciales externos llevados por otros estados como Francia o España, incluso se han podido generar condenas. Hay que decir que en Chile sí hay mucha gente que ha intentado, ha trabajado y que sigue dando la batalla ahí porque algo se ha hecho, y hay asesinos y criminales encarcelados, pero hay que reconocer eso, porque el rol de la justicia fue bastante cómplice. O sea, los recursos de amparo se acumulaban y llenaban polvo para ellos, pues. Eso era lo que eran. Pero igual lo intentaban, o sea, era la única herramienta que tenían, pero lo hacían, pues era como lo único que podían hacer. No, entonces, sí, pues no estoy criticando el rol de los abogados. No, lo sé, pero me refiero a que eso era lo único a lo que podían aferrarse, pues entonces
la Carmen dentro de eso siguió hasta que logró como ir un poco más allá cada vez, sobre todo con el tema de que ella fue una de las que se relacionó directamente con algunos militares que le dieron información. Y en la serie lo enmarcan muy bien, porque aquí es donde nuevamente se posicionan estas tensiones que hablamos dentro de la rama castrense entre estos milicos que llevaron a cabo el golpe de manera muy sanguinaria y estos milicos que tenían como toda esta tradición de como esta doctrina del general Schneider, de como que los milicos tienen que mantenerse afuera del poder, que son constitucionales, que ellos le juran al país, que tienen la bola de la patria, como que para ellos ser milico no significa ser asesino. Claro, como que su patriotismo va desde lo que haga el país, yo voy a servir a lo que haga. Como sí, que sigue la misma lógica de obediencia, pero a otra figura. Sí, y obvio que para ellos les generaba demasiado conflicto que la figura de obediencia significara asesinar chilenos. Como que por muy comunista que fuera. Bien. Claro, por eso aparte te dice que Arellano Stark, esta junta que hizo de Santiago, ¿cómo se llamaba? Esta comitiva. No, pero la que hizo Combate antes... Santiago. Combate Santiago. Ya, ahí mismo te dice en la serie que él escogió a muchos anticomunistas, así declaradamente antimarxistas, que fueran gente que estuviera dispuesta a lo que se venía. Lo cual me parece también súper extraño igual, porque por un lado estaba una cantidad numerosa de militares que de alto rango, porque no vamos a hablar de los pobres cabros con criptos que llevaron para allá, de militares de alto rango que no tenían idea de lo que estaba pasando o no tenían idea de lo que querían hacer en términos de carnicería, como hemos dicho, pero por otro lado estaban hace bastante tiempo yendo a entrenar afuera del país otros militares para lo que se venía, porque había un grupo que ya tenía clarísimo lo que tenía que hacer y ya habían sido entrenados para torturar y habían sido entrenados para otro tipo de cosas siniestras. Entonces, eso me parece extraño. Pero puede ser también parte de lo castrense, como decís tú, como no preguntar, solo seguir órdenes. Siento que igual ese es otro punto que también enmarcan en la serie, como las categorías militares se notan muy bien. Onda esta comitiva de criminales, genocidas, de partida sí, su vestuario es distinto, pero también su forma de plantearse al momento de tratar con los prisioneros, a diferencia de estos cabros con cripto, que veis que son puros cabros chicos, como 17, 18 años, muchos de ellos están aterrorizados, muchos en shock, como que constantemente se ve que a veces paquean a algunos, y eso también es parte de una parte importante de juventud y población que tuvo la mala fortuna ese año de que le tocó hacer el servicio, sí. Se transformaron en cómplices, en asesinos. Hay casos demasiado emblemáticos de circunstancias demasiado complejas, como la situación de Miguel Nach, sí. Este conflicto que decidió no cumplir la orden de tener que asesinar a otro chileno. Él también era militante de las Juventudes Comunistas y eso le costó ser un desaparecido. Como también tenemos también los casos de Valparaíso, en donde en la Marina hubo mucha tortura, incluso previa al golpe y prisión política hacia miembros de la institución. Entonces, ahí hay un tema súper secreto que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos dentro del mismo ejército a quienes no quisieron ser parte de la dictadura que se venía tras el golpe de Estado. Podríamos ir ya como concluyendo con la serie. Siento que algunos aspectos que me parecen interesantes, que si bien la serie no los profundizan, nos dan una perspectiva, es por ejemplo la vida de Germán, como la relación con Carlos Germán. ¿Qué es ser hijo de un desaparecido? ¿Qué es esta imagen? ¿Cuál es esa relación? Y él se refiere a su papá como Carlos. Sí, como que y le dice a la Carmen como tú que no me has contado cosas de Carlos, o él le dice como todo lo que sé de él lo he leído escudriñando entre tus cosas. Sí, y ahí hablamos de cómo también se llevan esas cosas, pues. Sí, veis quizá durante toda la serie
que la Carmen no es con el hijo como es cuando era con Guagua, que es donde lo mimaba mucho, pero después vemos que, por ejemplo, en los 80, cuando el niño es un niño, pero ya está más grande, como que ella es una mamá que no es como, ay, mi bebé, venga para acá, no, o sea, no, totalmente no. Pero igual al final vemos como esta escena antes del juicio cuando él le pregunta si está nerviosa y, y ella se sienta a su lado y ahí comparten unas palabras que igual te demuestran que quizás es su forma de haber sobrevivido a todo eso nomás, como haberlo enfrentado con dureza, con fortaleza, pero igual ama a su hijo y todo. Sí, de hecho igual dentro de otra conversación que tienen, en una cuando van en el auto, y él le dice así como, vieja, ¿no te aburrís de este tema? Y ella así como, ¿qué tema? y, y siento que eso igual a veces pasa, como en la vida, pues como que hay cosas que pasan a ser parte de todo, como de la vida, del trabajo, de las amistades, todo es político. Me gusta mucho esa escena de la Carmen con la amiga como manejando y se encuentran con una barricada y van como puro peluceando, así como cantando unas canciones. Así como, mira, te tenía preparado esto, una sorpresa. Sí. Y se escuchan los cacerolazos al final, como cuando bajan el vidrio y es como, siento que esas escenas son sumamente importantes porque te entregan esa calidad humana que te trate todos estos procesos que se ven demasiado como potentes, como, no sé, a veces con estas memorias oficiales que ha construido incluso el Estado como algo distante, solemne. Sí, una historia muerta. Sí, petrificado, como una arqueología de la tristeza, cuando de hecho es algo súper vivo, pues, algo lleno de rabia, lleno de risa también, como que... Es que es la vida, po. Es como los 80. Yo siento que son ese tipo de producciones que te muestran la vida tan tal cual es, que podéis reírte a carcajada y a la escena siguiente estás llorando así, a moco tendido, y es porque así es la vida, po. Me pasó. Sí, totalmente, todo el rato. Todo el rato. Y que en el fondo eso también tiene que ver con una falta, lo que tú decías, como de esta historia, como no sé, una historia que está como distante. Es que es también parte de lo que te enseñan desde el sistema escolar también, y una cosa ya social y cultural, no sé en otros países, pero muy chilena, al menos presente aquí, que es que no hay una nutrición de la conciencia histórica. Entonces uno piensa que lo que pasó, pasó y nadie es capaz en general de crear, de formular un tejido histórico en su cabeza que le permita reconocer que todos y todas somos sujetos que están en el mundo generando consecuencias y que de por sí todos somos una consecuencia también. Y eso va para atrás y va para adelante, entonces eso es parte muy importante de poder comprender este tipo, por ejemplo, de situaciones y poder ponerse en los zapatos de la persona sin sentir que vivió en otra época y que por ende eso significa que vivió en otro mundo. Siento que también eso es algo que la serie es capaz de poder entregarnos en el sentido de que son capaces de posicionarnos en distintos tiempos históricos, pero aún así desde esta historia nos llevan al presente constantemente. Y yo creo que eso es lo potente de la historia presente y de estas memorias, como que es algo que vive, que respira y que tenemos el deber de escuchar. Y afortunadamente hay figuras como Carmen Hertz para recordarnos todos los días muchas cosas. Yo siento que la Carmen si bien es un gran símbolo, insisto, la Carmen es una de las cientos de mujeres que también han estado ahí dando la vida entera y luchando con toda su vida por justicia, por sus seres amados, por amor y por rabia también contra todo este estado criminal. Sí. Oye, hablemos del careo para terminar.
Ya, y terminamos con eso. Sí, yo siento que hoy día hemos hablado mucho de los milicos, pero es que realmente es todo un tema lo que sucede ahí adentro. Y uno de los momentos de más tensión dentro de los capítulos es precisamente el momento en el que los procesos judiciales que la Carmen y otras personas están llevando a través de la justicia están ya dando algunos frutos y logran por lo menos ya generar acciones aceptadas por los tribunales en contra de estos genocidas y logran que existan ya careos y son momentos súper tensos dentro de la serie en donde vemos que personajes que en un inicio estuvieron implicados dentro de la caravana y vimos por ejemplo esta escena en donde asesinan a Carlos y a los otros prisioneros y vemos los corvos, vemos la violencia, vemos las ráfagas de bala y ahora los vemos viejos, algunos muertos de miedo, otros orgullosos y de eso podríamos conversar antes de partir. Siento que aquí es donde se enfrentan como dentro de estas memorias como estas tensiones. O sea, hay que reconocer que la escena es bastante cómica porque son milicos viejos, más derrotados, cagados de miedo, que los veis cagados de miedo corriendo por los tribunales para que no los alcancen, para que no los funen al pobrecito. Y me impresiona como su capacidad de seguir negando la verdad hasta el final, hasta que se la enrostran en la cara. Entonces, eso es lo interesante de los careos. Y no sé, dale, coméntalo, porque siento que Claro, la porque mía me dio mucha risa. está Rivera, por ejemplo, que habla porque su esposa lo presionó. Está Lagos, que habla porque sale el libro del hijo de Arellano, y ahí se empiezan a dar cuenta que Arellano se lavó las manos brígido, y le da cierta información a Carmen, pero no se arriesga. Y después ya sí se arriesga y le cuenta todo y ya le pasa un documento en donde él se lava las manos en el fondo con todo lo que pasó y cuenta que él quiso renunciar de inmediato, que él no quería que hicieran eso, etc. Y también tenemos ya a Morembrito, que habla cuando se siente acorralado por Arellano. Arellano lo niega todo. Y está ya en último lugar este milico que no recuerdo cómo se llama, pero el que estaba orgullosísimo de lo que hizo. Y siento que su personaje también es muy característico del milico que se compró el discurso de que de verdad estaba defendiendo la patria, de que estaba ganando una guerra, de que él era un héroe que estaba venciendo. Y yo ahí digo, hey amigo, ¿qué guerra? Tú estabas ahí armado frente a una persona vendada y con las manos atadas, y que abiertamente hay que reconocerlo, o sea, de partida estaba vencida porque había vencido el proyecto político, y segundo, estaban venciendo como su integridad humana al tenerlo sometido en esas condiciones físicas. Entonces, igual yo siento eso no es una guerra, eso no es una guerra, hermano. Si eres un milico y crees que es una guerra, no sé qué otra información, ¿cachai? Pero yo creo que, por ejemplo, ya por otro lado, desde el punto de vista de los perseguidos, la izquierda en ese momento habían muchos sectores, sobre todo el MIR, que estaban muy dispuestos a la lucha armada y que a pesar de que, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros partidos de izquierda más pequeños no estaban abiertamente como lo estaba el MIR por la lucha armada, pero sí intentaron resistir y dar la pelea cuando fue el golpe. Y yo creo que con una determinación súper fuerte. Sin embargo, yo creo que me imagino que fue como cuando uno se enfrenta a una ola en la playa y dice, voy y hago lo que sea y me capeo esta cuestión y resulta ser una monstruosidad que te saca volando, pero así con una fuerza que no sabes de dónde salió, sin posibilidad de defenderte o de resistirte. Yo creo que eso fue lo que pasó. Que claro, tienen la imagen de que estaban en una guerra, porque sí hubo resistencia, poca, pero hubo resistencia armada. Sin embargo, loco, o sea, la capacidad armamentística y la capacidad de resistencia, que al haberlos tomado por sorpresa el golpe, no hubo capacidad tampoco de articulación ante el golpe de Estado, o sea, no había por dónde ver que iba a ser una guerra civil, o sea, tanquetas contra pistolas, y a los más bacanes, los del GAP, tenían, los que resistieron en la moneda, tenían un armamento
pero no pasaba de metralletas. Y estos locos tenían tanquetas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay equiparación y no me hablé de guerra, po. O sea, uno de los temores antes del golpe era una posible guerra civil porque se creía que algunos sectores del ejército iban a rebelarse contra los golpistas y se iban a unir como ejército constitucional a Allende, cosa Claro, que no pasó. Eso pensaban que iba a pasar. Cosa que no pasó. Las 4 ramas de las Fuerzas Armadas se unieron contra el gobierno constitucional de Allende y formaron la Junta de Gobierno y el que no estuviera de acuerdo sufrió las mismas penas del infierno que un comunista. Sí, y no importaba que fuera ahí un milico porque hay que reconocer que al mismo Carlos Prats, el general del ejército que estuvo antes que Pinochet, al año siguiente fue asesinado por Pinochet. Bueno, por la DINA, pero todos sabemos que esa orden no la mandaba Pinochet. Pero por supuesto. Así que sí, pues, como que efectivamente no era una guerra, no hubo guerra civil, solo fueron milicos asesinando a su pueblo y hay que reconocer que ha sido uno de los únicos usos que han tenido, ya que no sé, por la última guerra que tuvo este país debió haber sido a finales del siglo XIX. No, y la guerra cagona que ha tenido con Argentina, esa cuestión del canal del Beagle, fue lo más ordinario que hay. Ni eso llega para guerra. Así que hay una buena película de esos. Mi mejor enemigo. Sí, podemos verla. Sí, a mí me gustó. Anotada. Siento que, no sé, ya tiraría como las últimas conclusiones. Sí, las últimas conclusiones, digo yo. Yo creo que el tema de las violaciones a los derechos humanos con los milicos me llega a parecer incluso que para el Estado chileno es más fácil reconocer esto y visibilizar esto que reconocer todo lo que hizo la dictadura. Porque vemos la brutalidad de, no sé, de la violencia, la brutalidad con la que se arrasa en contra de los derechos humanos. Sin embargo, el legado de la dictadura excede mucho más que eso y lo han sabido tapar mucho mejor que las torturas, que las desapariciones, que el exilio, que el asesinato. Y que también fue perpetrado por una parte de la dictadura que no fue precisamente milica, pero que sí actuó en total, no sé, relación con ello y que en esta serie no se toca mucho, porque igual me gusta que se haya centrado más en los milicos, que fueron la parte represora, porque en el fondo lo que hizo la dictadura fue milicos para poder presionar, para, como decía este gallo, dejarlos en choque y que no se pudieran levantar, mientras la parte civil hacía de las suyas, ahí destruyendo el Estado docente, la salud pública, la industria nacional, la minería. Condenándonos a la miseria que tenemos ahora. Qué terrible. Pero bueno, no olvidemos que los civiles de la dictadura están hoy en el poder. Sí, dictadura cívico-militar, nunca se lo olvide, gente. Y si alguien le dice solo militar, ahí la tiene que mirar con cara extraña. Sí. Sospecho de ti. Sospechoso. Si alguien no juzga a los civiles, sospechoso. Siempre hay que dudar de esa gente. Sí, porque los milicos actuaron, pero no solos. Ajá. Bueno, siento que nada, la verdad es que me fue un capítulo difícil porque la serie constantemente me dejaba así, como en silencios. Sí, largo, reflexivo y nada, me disculpo a la gente si te parecí un poco más lenta, no es que hubiera estado bajo efectos de algún alucinógeno. Psicotrópicos. Es solo que es un día difícil y nada, estas cosas como que nos superan, pero una parte de mí se alegra de que sea así, porque significa que están vivas. Sí. Y si algo está vivo, significa que estos bastardos asesinos no lograron nada. Es verdad, eso es muy verdad. Y tenemos que estar orgullosos también de Chile, no de Chile, pero de la gente de Chile, porque muchos creíamos que la gente no iba a dar la cara que ha dado desde octubre, y octubre, pero no importa, yo voy a hablar de octubre en todos los capítulos de este podcast,
porque le vino a dar esperanza dentro de todo a este país de que las personas como nosotras, que muchas veces recibimos muchos comentarios como estudien algo que les importe, estudien algo que valga la pena, estudien otra cosa que no sea hablar de estos comunistas, pero no importa. Todas las cosas terribles que nosotras leemos y que a veces nos hacen tener pesadillas, valen la pena cuando nos damos cuenta que la gente no ha olvidado lo que pasó y que ahora que de nuevo estamos teniendo estos flashbacks super fatality, hemos estado muy despiertos y despiertas ante la injusticia y tengo fe. A veces cuesta, pero tengo fe. Yo igual tengo fe en Chile y su destino, compañera. Y la lucha del pueblo va más allá de todo, incluso más allá del plebiscito que tenemos este 25 de octubre, gente. Así que no se lo olvide que los procesos de lucha van más allá de la institución. Lo esperamos ahí. Sí. Sí. Y ya, pues, nos vamos. Un adelanto del próximo capítulo. Fíjate. Sí, el próximo capítulo, Los Archivos del Cardenal, una serie... Temporada 1. Temporada 1, sí, tiene 2 temporadas, pero ahora vamos a ver la temporada 1 que está disponible en el CNTV. Tiene 12 capítulos, igual los capítulos duran como 40 minutos, así que si no la han visto, igual sépanlo que tiene varios capítulos. Está basada en una historia que como muy relacionada a la Vicaría de la Solidaridad, tratando los diversos capítulos, diversos casos que llegaron a la Vicaría. Muy buena, muy visceral, al igual que con Ecos del Desierto, van a necesitar un confortcito ahí para las lágrimas, pero buenísima, muy muy buena. Así que ojalá la vean. Y eso, pues, para la próxima semana. Posteriormente viene La Ciudad de los Fotógrafos, que es un documental. Y estaríamos ahí con nuestra semana de la memoria del podcast. Y estamos muy contentos también porque hicimos una encuesta en Instagram sobre si estaban viendo Héroes Invisibles. Que por cierto, si no la vieron, ya la dejaron en internet. A ver si nos hacemos un capitulito, así que... Bueno, la mayoría de la gente la vio, de los que respondieron. Así que yo creo que pronto se viene un capítulo de eso. Me agradan esta clase de iniciativas populares, que el pueblo se escuche. Sí, esa iniciativa de Katia a las 2 de la mañana sin preguntarle a nadie. Bien, el instinto. Me gusta. Ya, pues, nos despedimos. Sí. Un abrazo grande a... Si alguien sigue aquí escuchándonos. Después de todos estos desvaríos que nos hemos pegado. Así es. Fuerza, solidaridad y venceremos.